Listo. Entonces nos quedamos en el pacto davídico, que ya lo estudiamos totalmente, en qué consiste el pacto con respecto al milenio y hablamos bastantes textos bíblicos del por qué el pacto davídico se va a cumplir al pie de la letra. Bueno, hemos hablado de algunos pactos, el pacto davídico, el pacto abrahámico, el pacto palestino, etcétera, ¿correcto? Ahora vamos a hablar el pacto, el nuevo pacto. Vamos a hablar el nuevo pacto. Como estamos hablando de Israel, nota que la iglesia nada tiene que ver con estos pactos. Israel, para que sea parte del milenio, del gobierno de Cristo, donde Él regirá las naciones, para que Israel sea salvo, restaurado, convertido, Israel tiene que ser parte del nuevo pacto. Es un nuevo pacto que tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Y si nosotros vivimos en ese nuevo pacto es gracias a la incredulidad de los judíos. Pero jamás se pensó en un nuevo pacto para los gentiles. Fue un nuevo pacto para la restauración de Israel. Ya vamos a ver eso. Por ejemplo, tenemos aquí que el nuevo pacto tiene unos beneficios y se llama que es un pacto incondicional. Quiero que lean, abran sus Biblias todo el mundo en Jeremías 31, 31. Quiero que lean ustedes mismos el pacto incondicional, o sea que tiene que ver con exactamente la gracia. Si Israel no ha sido hasta ahora beneficiado por los pactos, es por la incredulidad. Pero en el programa de los siglos, en el programa de Dios, viene un tiempo que se llama gracia. Y gracias a esa gracia, Israel será salvo. ¿Por qué? ¿Porque es incrédulo? No, porque Israel se volverá a Dios. Y como se volverá a Dios, eso es gracia. Por eso dice, derramaré espíritu de gracia, espíritu de oración, y me buscarán y me encontrarán. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dice así, 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Con la iglesia? No, 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 con la iglesia ni existía. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ya, este es un pacto que tiene que ver exactamente con la gracia. Es un pacto incondicional porque el Señor mismo cambia el corazón. Cuando ellos se convierten, cambia el corazón, les cambia la mente, porque el cambio no es humano, el cambio es divino. Si Israel va a ser restaurado, es justamente a través del nuevo pacto. Dice aquí que el nuevo pacto es un pacto perpetuo. O sea que no tiene variación. Cuando digo perpetuo no significa que va a la eternidad, porque viene un estado eterno que nada tiene que ver los pactos. Está hablando de la perspectiva humana. Es perpetuo, o sea, no caerá como caen los imperios, como cayó Medo-Persia, como cayó Grecia, como cayó Babilonia, como cayó Asiria, como cayó Israel, como cayó Jerusalén, como cayó Judá. La variación de los reyes, hoy están, mañana no están, hoy dicen sí, mañana no, hoy están bien, mañana mal. Cuando dice pacto perpetuo es porque está en la mente de Dios.
Va porque va. A eso se refiere pacto perpetuo. Va porque va. Eso es así. Vamos a leer Jeremías 35, 37. Jeremías capítulo 35, versículo 37. No, puse mal aquí el texto. Ezequiel 37, 26. Borre este aquí, que no lo puse bien al texto. Bórrelo aquí. Este de aquí, bórrelo, por favor. ¿Ya? Ahí. Ezequiel, busque Ezequiel, capítulo 37, versículo 26. Ezequiel 37, 26. Y este es un pasaje muy conocido por todos, ¿ah? Muy conocido, hasta lo predican. Vamos a ver cuál es. Dice ahí, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Mira lo que dice, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entre ellos para siempre. Está hablando el templo milenial. Y este pasaje es exactamente en el milenio. ¿Por qué? Porque mira lo que dice en el verso 15. Ahí hay un título que dice la reunión de Judá e Israel. Ahí empieza el milenio. Pero si tú lees el capítulo 37 completo, dice el valle de los huesos secos. Justamente en el valle de los huesos secos es que Israel es restaurado. O sea, la restauración de Israel se la ve en el valle de los huesos secos, porque ellos son huesos. Porque dijeron ellos, perdimos la esperanza. Como perdieron su esperanza, entonces los huesos son resucitados. Pero está hablando de Israel como pueblo, como una nación. No personas fallecidas, personas que murieron. No, está hablando realmente de un Israel sin fe, sin esperanza, sin nada, y cómo Dios empieza a trabajar con ellos en este pacto bendito. Ahora, el punto número 3 dice que el nuevo pacto promete una mente y un corazón renovado. Pues lógicamente es exactamente lo que Dios quiere. Mira, realmente quiero decirles algo. Ese nuevo pacto era para el Nuevo Testamento. Ese nuevo pacto era para el tiempo de Cristo. Por eso cuando él hizo la Santa Cena, ¿te acuerdas? La Pascua. Esta es mi sangre, mi nuevo pacto. Se refiere a ese pacto, al mismo pacto. No es otro pacto. No hay un pacto para Israel y uno para la iglesia. No, es un solo pacto. Es el pacto del sacrificio, el pacto de la cruz, el pacto de la sangre. Y ahí, en esa sangre, estaba justamente la transformación. Lo que Dios le estaba diciendo a ellos prácticamente era la liberación del pecado. Por eso el ángel le dijo a María, y pondrá su nombre Jesús, que significa el Señor salva, porque él liberará al pueblo de sus pecados. De sus pecados. Y justamente esos son los pecados que el pacto nuevo vino a cortar y lo cual ellos no entendieron. En el punto número 4 dice, el nuevo pacto provee una restauración del favor y la bendición. Empieza entonces la restauración total, la plenitud, la abundancia, porque el milenio es un gobierno de abundancia, de multiplicación, de paz, de justicia, de bondad, de tierra agrícola, de santidad, de justicia. Hasta los animales se convertirán domésticos, los animales salvajes. O sea, estamos hablando de un pacto increíble que Israel se perdió. Ahorita, ¿cómo sería el mundo si Israel hubiera aceptado el nuevo pacto en el tiempo de Cristo? Y gracias a esa incredulidad estamos aquí. ¿Qué dice en el punto número 5? El nuevo pacto incluye el perdón del pecado. Aquí está lo que le acabo de decir. 31, 34. El nuevo pacto exactamente es eso. La restauración total de Israel.
Ahora, mira el punto número 6. El nuevo pacto incluye una morada para el Espíritu Santo. Por ahí me dijeron que el Espíritu Santo, cuando venga el rapto de la iglesia, se va, ¿no? Y ya que ya la iglesia se va, y el Espíritu Santo no estará nunca más en la tierra. Pero el que habla esas cosas ignora la escritura, ignora totalmente la escatología bíblica, porque hay decenas y decenas de versículos que hablan que el Espíritu Santo estará trabajando con Israel en la tierra y que habrá avivamiento en el milenio, en la gran tribulación, etcétera, etcétera. Pero como uno repite como loro lo que otro dice, pero aquí vas a aprender en el curso que viene cómo el Espíritu Santo estará en el milenio. Muy bien, vamos a seguir. Sigamos con los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo pacto? Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes que puse de Israel. Israel, como te dije, Israel no tiene templo. No hay templo. ¿Ok? Pero Israel, una vez que se le devuelva su capital, se devuelva todo, y te acuerdas que yo te dije, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, Israel será posesionado, será una potencia, ya lo es en este momento, pero será una potencia tan increíble que tendrá tanta riqueza. Si hoy mismo solamente la riqueza del Mar Muerto sirve para comprar todos los países de influencia musulmana, con la riqueza del Mar Muerto, con los minerales que hay allí, es suficiente para pagar todas las deudas externas latinoamericanas. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel mueve por lo menos el 75% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto? De los cuales el 27% es americano, el 32% es europeo y el 18% es japonés. ¿Sabías tú que la mentalidad judía es la mentalidad científica que hoy mueve la tecnología del mundo? ¿Sabías que los mayores premios Nobel del mundo son judíos? ¿Sabías tú que hay grandes expectativas? Se descubrió en el mar Mediterráneo el gas natural que hoy Rusia tiene y que está haciendo tambalear a Europa. El gas natural que se descubrió en el mar Mediterráneo, que está frente a las costas de Tel Aviv, se descubrieron tanta belleza y riqueza que sirven para sostener a la humanidad. O sea, que el mundo podría vivir de ese gas. Porque Israel es una tierra bendita. Es una tierra que fluye leche y miel. A eso se refiere. Entonces, ¿qué hará el nuevo pacto? El nuevo pacto aprovisiona a Israel material y terrenalmente. Vamos a leer Jeremías 32:41. Jeremías capítulo 32, verso 41. Y me alegré con ellos haciéndoles, ¿qué cosa? Bien. Y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Me alegré, dice, con ellos. Los plantaré. Mira lo que dice el verso 43. Me están siguiendo con la Biblia abierta, ¿no? 43. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada a manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán. O sea que tendrán bienes, lo que hoy son las bienes raíces, ¿no? Y mira, y antes de terminar con este punto, los judíos consideran tres cosas de los ingresos financieros. Número uno, comprar la tierra. Para ellos, el 33% de todo lo que ganen es para la tierra. Tierra, 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 tierra. Compran tierra por todos lados, por todo el mundo. Porque ellos consideran que la tierra es la riqueza. Bien. Número dos, el 33% va dirigido
al incremento de las empresas, o sea, hacer negocios, incrementar. Para ellos es prohibido cargar dinero en efectivo. Ellos no tienen el efectivo. Ellos, tú tienes $10, no tengo. Préstame $20, no tengo. ¿Por qué? Porque para ellos todo es negocio. Si hay dinero, se convierte en negocio. Contrario a los latinos, ¿no? Que cuando hay dinero, corren a comer a la calle, a comprar ropa, los muebles, el televisor, los zapatos, el celular nuevo. En cambio, los judíos no, ellos solamente piensan primero en tierra, segundo en inversiones, inversiones de negocios. No olvides que hay 3 clases de empresas. Número 1, la de comercio. Número 2, la de productividad. Y número 3, comercio. Ay, se me fue, Dios mío. A ver, comercio. ¿Ves? Ay, se me fue, a ver. Ay, Dios mío, la tenía en la punta de la lengua. Son 3, es que son mis temas favoritos y los tengo tan claro que me confía en mi mente, ¿no? Ya. Empresa de comercio, empresa de productividad y empresa de servicio. Ya casi les quedó mal, ¿ve? Ya. Entonces, el comercio compra y vende. Compra y vende. La empresa de producción, en cambio, produce para vender. Por ejemplo, mira, aquí tengo un vaso. Hay 2 opciones aquí. Produzco y vendo o compro y vendo. Hay muchos que compran y lo venden. Hay otros que lo crean y lo venden. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y otro es la empresa de servicio, los que ofrecen un servicio a las personas, como el hotelero, el turístico, la educación, etcétera, ¿no? Bien, entonces Israel tiene ese concepto de incrementar la tierra, de generar tierra, crear empresas de producción o de comercio. Una vez en Fort Lauderdale estaba haciendo unas cosas y vi un negocio grandote de un judío con la kipá, lo encontré y hartísimas cosas que vendía. Él era comerciante. Yo hablé con él. Ellos no son cristianos, son judíos nada más. No se confunda. Y bueno, yo le dije, ¿cuándo viaja a Israel? Me dice, una vez al año, para las fiestas de no sé qué, una fiesta ahí que es sagrada para ellos. Y bueno, y creando negocios, creando empresas. Yo andaba por Brooklyn y todo eso Brooklyn, los dueños son los judíos. Todos eso son comunidades judías. Los judíos son dueños de Manhattan, son dueños de los grandes edificios. Estoy hablando solamente del estado de Nueva York. Porque ellos siempre piensan en inversión. Por eso son judíos. En cambio, el latino consigue un empleo y se jubila ahí, ¿no? Y cuando están a punto de jubilarse, lo echan para no darles la jubilación. Otra clase de mentalidad, el latinoamericano se muere ahí en el empleo, ahí. Y no se va hasta que lo echan, hasta lo odian. Y lárguese de aquí, ya no lo queremos ver. Pero cuando ya va a conseguir otro trabajo, ya no va a poder, demasiado tarde. La edad ya no le da. Entonces, el otro 33% de los judíos que lo invierten en incrementar la felicidad. Entre eso está la buena vida, las vacaciones, la familia. Ellos viajan mucho y se ayudan mutuamente. Apoyan las fundaciones, apoyan las sinagogas. Los judíos tienen plata, no hay un judío pobre. Bien, entonces aquí vemos que prácticamente lo que ellos son ahora va a incrementarse en el milenio. ¿Ok? Vamos a leer Ezequiel 34:25. Ezequiel 34:25. Vamos a ver qué dice aquí. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dominarás en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado.
y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo y los libere de manos de los que les sirven a ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá más quien le espante. Bien. Entonces tenemos aquí todo este pasaje de Ezequiel, capítulo 34, 35 y 36, 37 y 38 es escatológico y tiene que ver exactamente con el milenio y la guerra de Gog y Magog. Por eso es bueno leer Ezequiel de la perspectiva escatológica. Número 3, los beneficios del nuevo pacto también incluyen un pacto que es de paz sin guerra en el milenio. Milenario, no habrá guerra. Primero que nada, Satanás estará atado por 1000 años. Así que el destructor no estará presente. Aquí dice, por ejemplo, este pasaje muy conocido que en las Naciones Unidas está ahí. Hay una lápida que dice que no se adiestrarán más para la guerra. De por gusto pusieron eso porque la ONU no hace nada para detener una guerra. Número 4, el pacto tiene por fundamento la sangre de Jesucristo. Vamos a leer Zacarías capítulo 9, verso 11. No se me duerma, por ahí veo como que alguien ya está sintiendo dormirse, ¿no? Cuidadito, despiértese. Zacarías 9, 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Entonces tenemos aquí que el pacto, ¿qué es sangre? ¿Cuál es la sangre? Pues dice la Biblia claramente en Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí están los gentiles beneficiados. Bien, sigamos con el pacto. El pacto, el nuevo pacto, ¿qué incluye? Que Israel ha de ser reunido y morará para siempre en la tierra y será conocido por los gentiles. Es decir, será una potencia. Yo te dije, del Éufrates al río Nilo, del Mediterráneo hasta las fronteras con los países árabes, que son en este caso Arabia Saudita. Israel ha de ser una nación gobernada por un rey, que es Jesucristo. Es el rey David, que en este caso, en la escatología sería Cristo. 3. Israel no será más idólatra. Será limpiado, perdonado. 4. El pacto de paz con ellos será, ¿qué cosa? Perpetuo. 5. El tabernáculo de Dios estará con ellos. Esto es, Él estará presente y visible. Presente y visible. O sea que el Señor mismo va a estar con ellos como su Dios. Increíble el nuevo pacto, ¿no? A veces nosotros ni hablamos del nuevo pacto y medio creemos que el nuevo pacto solamente es la gracia, que la sangre de Cristo tiene poder, arrepiéntete hermano, este nuevo pacto, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. No hay más profundidad. No profundizan lo que es el nuevo pacto. ¿Cuál es el carácter del nuevo pacto? Es un pacto literal e incondicional por lo siguiente. Número 1, es llamado eterno en Isaías 24:5 y Jeremías 31:36. Número 2, el pacto bondadoso que depende del yo de Dios para su cumplimiento. Es decir, yo lo haré, yo te limpiaré, yo te perdonaré, yo te salvaré, yo te llamaré, yo te escogeré. Es el yo de Dios. Y cuando es el yo de Dios, funciona. No es el yo del hombre. Es el yo del Dios Todopoderoso. Número 3, la bendición. Este pacto se ocupa mayormente de la cuestión de la salvación del pecado y de impedir un nuevo
y de impartir un nuevo corazón. Diferente al pacto abrahámico que hablaba de la tierra, de la posesión, el pacto davídico del reino, el pacto palestino que hablaba de la expansión de la tierra, pero el pacto nuevo habla de la purificación, de la limpieza espiritual, de la santificación. Porque el pacto davídico se va a cumplir al pie de la letra cuando venga el rey. El pacto abrahámico se cumplirá al pie de la letra cuando se expanda por las naciones la tierra de Israel. Pero para que todo eso ocurra, tiene que ocurrir primero un nuevo pacto. Y es el pacto de la salvación del alma. El tiempo del cumplimiento del nuevo pacto se ha acordado en el tiempo del nuevo pacto que es futuro. Siempre se ha visto como futuro cuando se hace referencia a él en las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, no es un pacto ejecutado, porque si se hubiera ejecutado, Israel ya sería nación poderosa. Ya estuviera la nación y Cristo también estuviera aquí, al menos que seamos amilenaristas, porque para los amilenaristas, Cristo está por medio de la palabra. Israel es bendecido por medio de la palabra. Mira, entre un amilenarista y un testigo de Jehová no hay diferencia. Porque como los testigos de Jehová no pueden demostrar que Cristo vino en 1914 para no caer en vergüenza, porque ellos dijeron que iba a venir literalmente, y como no vino, entonces dijeron que vino por medio de los ojos de la fe. Así que cada vez que prediquen el atalaya y el despertar, están predicando el reino de Dios. Que ese es el milenio, el reino espiritual. Cuando dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, se refiere a los ojos de la fe que ven a Cristo a través de las buenas obras. El amilenarista piensa eso. Y muchos evangélicos y pastores que son amilenaristas prácticamente le están dando la razón a las sectas. Porque es futuro, no se ha cumplido. El nuevo pacto aún no está. Fue rechazado por los judíos. Los gentiles aprovechamos esa bendición. Y gracias a eso, a esos gentiles, es que estamos aquí. A ese pacto que estamos aquí. Pero la bendición no era para la iglesia. La iglesia no existía. En Oseas 2:18 al 20, Isaías 55:3, Ezequiel 16, bueno, todos estos textos, todos hablan de él como futuro. Debe verse aún como futuro, ya que este pacto no puede cumplirse en Israel hasta que se cumplan las profecías. Correcto, aún no se ha cumplido. Este pacto tiene que seguir el retorno de Cristo. Y Cristo no ha venido. Si esto se hubiera cumplido, entonces, ¿dónde está Cristo? Porque el nuevo pacto cumple el pacto davídico. Empieza a reinar Cristo. Cristo no está reinando. No, él reina por los siglos de los siglos en la mente y el corazón de la gente. No, ese es el reino de la salvación. Cuando habla del pacto, del reinado, es un reinado literal para cumplir las promesas de Israel y convertirlo en potencia ante las naciones y los gentiles. No podemos espiritualizar eso, alegorizarlo y darle un significado espiritual, porque ahí sí estamos cometiendo un error gravísimo. En estos tres textos de Jeremías, Ezequiel y Isaías, que dan descripciones de las bendiciones que se experimentarán en el tiempo del cumplimiento del nuevo pacto, indican que este será cumplido a Israel en la era milenaria. Tú lo puedes leer. Yo no lo leo porque ya llevo 40 minutos. Tú lo lees o yo te mando ahora las imágenes. Ahora vamos a ver, aquí está el problemita. La relación con la iglesia. Si no es para la iglesia y es para Israel, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí está la iglesia. Los gentiles somos la iglesia. Gentiles son gentiles. Pero cuando se convierten a Cristo son iglesia. Ya no son gentiles. Hay 5 referencias claras del pacto nuevo en el Nuevo Testamento. Está en Lucas 22, 1 Corintios 11, 2 Corintios 13 y Hebreos 8 y 9 y 15.
También tenemos otras referencias secundarias en Mateo, todos esos versículos. No olviden de estudiarlos, por favor. No olviden de estudiarlo. Mira lo que dice aquí. Por la incredulidad de Israel al nuevo pacto, repito, por la incredulidad de Israel del nuevo pacto, los gentiles disfrutan de ese pacto. ¡Bravo! Por ahí es todo. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. Gracias a esa incredulidad. Ya te voy a leer unos textos ahorita. Vamos a ver. El nuevo pacto y los gentiles. Pablo dice aquí, pero tengo algo que decirle a ustedes que no son judíos, a los gentiles. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Y dice aquí, y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Al olivo que son los judíos, se les cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tenemos aquí estas figuritas, por ejemplo, un injertado. Y esto es una realidad, ¿sabes? La misma naturaleza, cuando se injerta sobre una raíz, sobre una estaca, nace un hijito y se convierte en parte de ella. No sé si usted ha hecho eso. Yo he vivido en el campo y yo he visto, yo no lo he hecho, pero yo he visto que sí lo hacen. Lo incrustan, lo amarran y ya está. Después de un tiempo, ya está injertado. Tenemos aquí entonces, queridos amigos, que la iglesia está disfrutando de ese nuevo pacto gracias a este injerto. Estamos disfrutando de esa bendición. Estamos disfrutando de esa oportunidad. Y Pablo lo dice ahí. Y quiero que ustedes mismos lo comprueben. Busquen Romanos capítulo 11. Busquen Romanos capítulo 11. Vamos a ver. Prendí la luz para ver mejor. Romanos capítulo 11. Mira lo que dice en el verso 1. Quiero que lean el verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de los descendientes de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías en la escritura? Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo que ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No sé si entendió ese trabalengua. Pero mire, si tú lees todo esto, todo este pasaje, aquí habla del llamado de Israel. Todo eso, yo no lo voy a leer todito, si me va el tiempo. Pero aquí está hablando de un llamado que Dios tiene para Israel. Y este llamado es que se cumplirá porque la Biblia dice que el llamado no será quebrantado. O sea, los dones se cumplirán en Israel.
Dios no desechó a su pueblo. Y se va a cumplir tan literalmente, tanto que dice en el versículo, mira lo que dice en el verso 25, tan literal. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea que la salvación va a llegar. Y es esta salvación que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo es la misma del nuevo pacto, de la cual nosotros ya nos salvamos. Es la misma sangre, es el mismo sacrificio. No hay dos sacrificios, no hay dos sangres, no hay dos pactos, no hay dos amores. Es el mismo pacto. Lástima que Israel no ha entendido hasta ahora el nuevo pacto, que ellos un día lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar. Así que Dios les va a dar una bendición. Mira lo que dice aquí. Lee lo que dice en el verso 18, 11, 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, aquí está. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces, ojo con lo que dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la salvación que va a venir en el milenio de los judíos de Israel tiene que ver exactamente con la misma salvación que nosotros tenemos. Ahora, a veces yo me pongo a pensar sobre los sacrificios en el milenio, que la Biblia dice que va a haber sacrificios. Entonces yo digo, bueno, y si hay sacrificios, ¿cómo es que ya son salvos por el nuevo pacto? ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque mira, ya no tengo pelos, mira, para sacar la conclusión, ¿sí ves? Ya no tengo pelos. ¿Sabes cuál es la conclusión que yo saqué bíblicamente? Para entender por qué en el nuevo pacto los profetas hablan de sacrificios. Muy sencillo. Cuando ellos hablaban de sacrificio, hablaban lo que había y escribieron lo que veían. Pero dice la Biblia que eso era sombra de lo por venir hasta que llegó Cristo. Aún más, cuando hablaban de sacrificio, estaban hablando del sacrificio de Cristo, porque son alusiones al Cordero de Dios. No porque va a haber la ley, simplemente la ley te lleva a Cristo. No olvides que los profetas vivieron el Antiguo Testamento. Esa era su cultura, era su ambiente, no había Nuevo Testamento. Era Antiguo Testamento. Así que hablaban de los sacrificios continuos. Por ejemplo, la Biblia dice que por la mañana y por la tarde se sacrificarán 2 corderitos para perdón de los pecados de Israel continuamente. Pero Apocalipsis capítulo 5 dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que lo que ellos hablaron en el milenio, del milenio, que habrá sacrificios, no es que va a haber sacrificios.
porque ya el nuevo pacto lo anula. Ahora es el pacto de Cristo. Pero como era el lenguaje de ellos, era ese, pues eso es lo que dijeron. No había otra alternativa. Pero ahora que nosotros tenemos la revelación, entendemos que los sacrificios que ellos hablaron era con referencia a Jesucristo. ¿Mm? Era con respecto al Señor Jesucristo. Porque la Biblia no puede contradecirse, la Biblia no se contradice. La Biblia es cristocéntrica. Y si es cristocéntrica, entonces la Biblia no falla. La Biblia no miente. ¿Ok? Así que en el transcurso de los días vamos a ver más a fondo con respecto al milenio. El milenio es un tema largo. Una vez yo prediqué 3 meses del milenio y el tiempo me faltó. Y se me fue el tiempo. Si tienen preguntas, a ver, voy a abrir los micrófonos. No olviden que hay muchas cosas que vamos a aprender en el transcurso. Hay algunas cosas que te van a quedar como así, tranquilo, porque estás en el proceso. No te preocupes. Ya va a venir el tiempo donde vas a captar bien la idea, pero ahorita es quizás así porque estás aprendiendo cosas totalmente diferentes. A ver, voy a activar los sonidos. Si tienen alguna pregunta, inquietud, aquí les activo el sonido ya. ¿Siervo? A ver, sí. En conclusión, en el templo milenario, cuando la Biblia en Ezequiel 40 habla de los sacrificios de los animales, en conclusión, de acuerdo a la conversación de ahora, se está haciendo alusión al sacrificio que hizo Cristo por nosotros, ¿cierto? No de que se vaya literalmente hablando a sacrificar animales como para llegar a lo que Dios realmente siempre quiso con ellos, pero en la totalidad de la veracidad. Así es, exactamente. Me captaste muy bien la idea. Esa es la idea correcta. No olviden que sin derramamiento de sangre no hay sacrificio, no hay remisión de pecados. Entonces, ellos, los profetas, no iban a hablar de Cristo porque Cristo no existía. No había Nuevo Testamento. Entonces, ellos hablaban del sacrificio que realmente es una alusión a Cristo. En hermenéutica se enseña eso. ¿Ok? Claro, correcto. De hecho, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, el cordero que ellos estaban comiendo en la Pascua en sí también es Cristo. Así es, Es nuestro exactamente. libertador. Muy Entonces, bien. en conclusión, no es literalmente hablando sacrificio de animales, porque también me hace ruido de que ¿para qué se van a hacer sacrificios de animales si ya no es necesario? Ya está Cristo, ya se hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Así es, ya está hecho. Perfecto. Captada la idea. Muy bien. Gracias, siervo. Mire, gracias. Hay otro pasaje que la gente lo usa con respecto a este llamado, a este mismo llamado de Israel para el nuevo pacto, y está en Romanos 11, 29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y están usando este versículo para decir que Dios nunca quita los dones y si tú fuiste llamado, aunque te vayas al mundo, dejes todo, tú seguirás teniendo el llamado pastoral, ministerial. Dios nunca te quita los dones porque irrevocables son los dones, irrevocables son los dones, irrevocables son los dones. Pero están usando este versículo fuera de su contexto. Porque aquí está hablando del pueblo de Israel en su restauración. Si tú lees que en el 29 que dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, quiero que sepas que está hablando justamente del remanente Israel que será salvo según el versículo 26. 3 versículos anteriores está hablando de la segunda venida de Cristo. Solo 3 versículos anteriores. Pero los evangélicos usan ese texto para decir que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios y siempre dicen, no, Dios no te quita los dones, tú puedes pecar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero Dios no te va a quitar los dones. Están locos. Si hasta la salvación la perdieron, peormente los dones. Bien, siguiente pregunta. Pastor Sandro. A ver. Pastor Sandro, Héctor Castro. Señor. Mire, solo quisiera hacerle una sugerencia, ya que hay muchos hermanos conectados que no vieron la primera parte cuando usted presentó la tarea para que la vuelva a colocar, ¿ya? Y
Otra sugerencia es que cuando entremos con la sala abierta, por lo menos unos segundos, mantenga los micrófonos para recordarle que tiene que empezar a grabar la clase. Inmediatamente que escuche eso, entonces cierra los micrófonos. Claro, claro. Pero Ya, repita la tarea, por favor, porque hay muchos que Listo. no... Bueno, voy a repetir la tarea que van a hacer esta semana. Parece que Aquí. se recuperó el ciervo. No todavía. Lamentablemente no todavía. Aleluya, lo veo con ánimo. Sí, pero no. He estado bastante malito del pecho. No sé Seguiremos qué tengo en el orando. pecho, que me falta la respiración y también la nariz, mi querido hermano. Así que estamos en eso, confiando en Dios. Gracias. Amén. 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 Bien, para los que llegaron tarde, esta es la tarea que van a hacer. 5 preguntas. ¿Cuáles son los dos polos opuestos de los amilenaristas y los premilenaristas con respecto al templo milenial? ¿Cuáles serían los argumentos de la interpretación literal con respecto al templo milenial? Escriba 5 textos bíblicos que hablen de un templo o hagan alusión a él en el milenio. ¿Tendrá cambio la topografía de la tierra en la era milenaria? Sí, demuestra contextos bíblicos. ¿Existirán los sacrificios de los animales en la era milenaria? Bien, ¿para qué lo medite? No voy a poner sí o no y una línea. Medítelo bien, escriba bonito. Y las respuestas están en el documento que le envié y se lo voy a enviar otra vez. Quizás algunos no lo han descargado todavía. Descárguelo, por favor. Tiene 11 hojas y estúdielo. Ahí están todas las respuestas. ¿Ok? Bien. Pastor. ¿Sí? Siguiente pregunta. Mario. Pastor Mario por acá. A ver, Mario. Mire, bueno, al inicio usted dijo que, bueno, bendición a todos. Al inicio usted habló del templo, que habían 5 templos, y bueno, el templo de Jerusalén, que es de Salomón, por lo que entiendo, el templo de Edra, tengo entendido que Edra lo construyó cuando Nehemías construyó Jerusalén, o levantó los muros de Jerusalén. Sí. ¿Estoy bien? Sí, está bien. O sea, en ese tiempo Edras fue el que construyó, no Nehemías, porque Nehemías construyó, digamos... Los muros. ¿Cierto? Los muros, ¿cierto? Levantó Jerusalén, todo. Y Edras fue el que construyó el templo. Mi pregunta, ¿cierto? Así es. Ya. Bueno, me queda claro eso. Y lo otro de que en una oportunidad escuché en otro curso de escatología de que justamente en el milenio van a haber sacrificios, obviamente, pero se da a entender que los sacrificios que iban a haber justamente era para recordar el sacrificio como un recordatorio de lo que Cristo hizo. Así es. Es una alusión a Cristo. Claro, justamente que habían, o sea, en el milenio van a haber sacrificios en el templo, ¿cierto? Pero justamente con alusión de que Cristo hizo, entregó su vida por nosotros como el sacrificio prometido por nuestra salvación. Bueno, es que un maestro en escatología también lo explicaba así. A diferencia que usted dice que, bueno, que ellos están en desconocimiento de ¿cuánto se llama? De Cristo, la revelación. por lo tanto hacían una alusión a lo porvenir. Ajá, así es. Bien, ¿no? Y eso lo dice Hebreos, que muchos no vieron lo que nosotros vemos ahora, pero ellos se mantuvieron en la fe. Inclusive Abraham, mira, la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 56, Abraham vuestro padre vio mi día, lo vio y se gozó por la fe, por eso es el padre de la fe. Y luego dice Juan 8, 58, yo, antes que Abraham fuese, yo soy. Quiere decir entonces que los profetas del Antiguo Testamento vieron prácticamente por la fe lo que hoy nosotros vemos en la realidad. ¿Cómo se salvaron ellos? Viéndose el futuro. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Viéndose el pasado. Ellos se adelantaban a la cruz. Claro. Lo miraban por la fe, a través de los sacrificios de los animales. Ahora nosotros, digamos que este micrófono, esta es la cruz, ¿ok? Esta es la cruz. Los del Antiguo Testamento miraban hacia la cruz. Año 1000 antes de Cristo, miraban hacia la cruz, o sea, 1000 años hacia adelante. Pero nosotros miramos 2000 años atrás, hacia la cruz. Ellos se adelantaban y nosotros retrocedemos. Porque todo se camina hacia la cruz.
Está claro que así era la salvación por fe del Antiguo Testamento. Así es que se salvaron, no por los sacrificios de los animales, porque los animales no salvaban. Disculpe. Era alusión a Cristo. Siervo, disculpe. De hecho, todos los profetas y todos los que murieron antes de Cristo, cuando ellos morían, se iban directo al infierno con la esperanza de que iba a venir el libertador a sacarlo, y ahí por eso dice la palabra que llevó cautiva la cautividad. Él fue a rescatar los que estaban en el infierno, que murieron creyendo en la esperanza de que Cristo los iba a libertar. No, te cuento, ese es el credo católico que Por eso el rey David dijo, no dejará para siempre en tu alma el en el Seol. Seol. Claro. Ya, mire, yo les voy a enviar un estudio con respecto a esa interpretación y es el credo católico que usa esa interpretación y que se está predicando en muchísimas iglesias, hasta mis pastores lo predicaron así, que llevó cautivo la cautividad y que dio a los hombres, etcétera. Pero realmente ese texto está fuera de su contexto. Yeah. Porque Efesios 4, 8 y 9 está totalmente hablando con todo lo contrario a lo que dice el credo que se predica en la Iglesia Católica. Pablo está hablando de otra cosa. Cuando dice subió a lo alto y llevó cautivo la cautividad, tiene otro contexto según la mente de Pablo, y ahí viene el exégesis. Igual Pedro cuando dice que descendió y les predicó a los espíritus encarcelados que en el tiempo de Noé desobedecieron. Mira, ese es un texto que también está fuera de su contexto. ¿Por qué? Yo hago la pregunta, ¿cuál sería el objetivo de que Cristo le predique a los finaditos? 2, ¿habrá respaldo teológico doctrinal? 3, ¿será que la salvación de ellos sí existe? Eso no es nada más y nada menos que un purgatorio. Porque la Iglesia Católica enfatiza en ese punto justamente para apoyar el respaldo a la teoría del purgatorio. Pero si hacemos una exégesis a 1 Pedro capítulo 3 versículos 18 y 19, se van a dar cuenta claramente que Cristo jamás descendió a predicarle a los espíritus encarcelados. Ni tampoco se va al infierno a quitarle ninguna llave al diablo. Ninguna. Y si quieren, yo les doy la otra semana ese tema para asegurarnos bien de lo que viene para adelante, para que no queden vacíos. Voy a mover la moción. ¿Quieren ese tema bien explicado para la otra semana o seguimos con escatología? A ver, levante la mano los que quieren que hablemos este tema la otra semana. A ver, ¿sí? ¿Quieren que quede claro? Muy bien, muy bien. Entonces, listo. Este tema lo vamos a predicar la otra semana para hablar si realmente Cristo se fue al infierno, qué significa el seno de Abraham, qué significa llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todo eso lo vamos a aprender la otra semana para entender la escatología en términos ya más profundos. ¿Ok? Listo. Pastor, bueno, a mí en lo personal, Mario, por acá nuevamente, a mí nunca como que me ha hecho sentido esa interpretación que, o sea, lo digo con respeto, que la cual decía el hermano y que se predica constantemente que Cristo bajó, y a mí me ha parecido siempre como, he tenido mi aprensiones referente a eso, así que no sería bueno que lo explicara. Yo creo que si bajó solamente es para mostrarse como el ser triunfante, nada más que eso. Listo, listo. Una opinión personal, por supuesto. Claro que sí. Ya, pues, la otra semana vamos a la Biblia, vamos a abrir la Biblia y decir, y va, mira, vas a correr la palabra y la vas a sentir en tu espíritu y te vas a decir, wow, esto es así. Gracias, Señor. Amén. Listo. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos entonces la otra semana. Dios mediante. Sigan felices y seguimos orando por el pastor Héctor Castro y que Dios haga su perfecta voluntad en él. Amén. Así que. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. 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 Ya envío las preguntas. Amén, pastor. Bendiciones. Que Dios lo bendiga. Amén. Ya las envío al grupo. Chao. Pastor, lo puede mandar en YouTube para poder verlo, para que no se borre. Sí, ya lo pongo en YouTube. Ok. Bien, bien.
Gracias. Por favor, la primera clase, si me podía ayudar, pastor, por favor, es que no Ya. estuve. Listo.